se dividen en dos grupos, los de cualquier tráfico y los marítimos. Entonces, cuando los que les tocó en 2010, los 2000 operar y vamos a decir, hay dos grupos, un relajo, ¿no? Lo primero que les tengo que decir es que entiendan los Incoterms 2010, los 2020, los 2030, porque se los ha puesto, si no en el 2020 me escribo que mentiste, sigan estructurando los Incoterms con 4 grupos. Es la mejor forma de entenderlos, ¿vale? Primero, el primer grupo pues es la oveja negra de los Incoterms, porque está solito, ¿no? Export. Un Incoterm muy fácil, donde nos dice que la obligación del vendedor es poner la mercancía embalada y empaquetada, lista para que llegue el chino, se lleve el extranjero y se lleve su mercancía y listo. Entonces yo entiendo que la Cámara Internacional de Comercio pues ve por todos los intereses de todos los países, ¿no? Pero en México realmente podemos hacer una operación export como nos dice el librito de Incoterms. ¿Quiere exportar? Ok. ¿Por qué? Porque nos dice, ¿sabes qué? Con la mercancía va a venir el extranjero y se la va a llevar. Entonces llega el extranjero y dice, yo voy a entender muy bien los Incoterms, yo voy a agarrar mi mercancía, me voy a la aduana y voy a cruzar. Entonces, lo que no entender él, que en México hay mucha burocracia también para exportar, ¿no? Entonces, que operativamente el tema del RFC y que el pedimento salga con una persona que está establecida en México con un RFC, pues tiene que ser el pedimento de exportación. Entonces el chinito que viene o el extranjero que viene y que agarra sus mercancías y que se va a Veracruz, le va a decir la autoridad, no, pues tú no puedes exportar porque no tienes un RFC, ¿no? Luego, nosotros vendemos export y nos dice el americano, ¿no? ¿Sabes qué? Pues sí estuvo muy buena tu negociación porque me vendiste allá afuera de tu planta, o sea, a un ladito, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo no conozco ninguna transportista en México. ¿Qué es el agente aduanal? Porque en Estados Unidos no existe el agente aduanal como figura. No entiende muchos procedimientos en México, ¿sale? Entonces, ¿sabes qué? Mejor expórtalo tú, ayúdame y cóbramelo. Ustedes saben que el americano, pues algo lo que busca es la facilidad. Dice, a mí que tiene mis mercancías, pero te compré export, está bien. Mi vendedor, mi comprador que fue, pues también tú le ganas la negociación, le vendiste export, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En la exportación, nosotros tenemos que contratar al agente aduanal y contratar el transporte. ¿Y por qué doy este ejemplo? Estoy hablando de exportación y valoración a la de importación. Porque lo que está pasando aquí también puede pasar en otro país. Nosotros lo que hacemos en México es le facturamos la mercancía y luego le damos otra factura por servicios logísticos. Primer error, por eso Enrique Peña Nieto crea esto y crea esto. ¿Por qué? Porque una empresa, su objeto social, hay que revisarlo, y ellos no pueden facturar servicios logísticos. Por ejemplo, yo estoy como en una empresa de transformación y reparación de equipos para esto, ¿no? Entonces nosotros le facturamos mercancía y luego le decimos, ¿sabes qué? Ponértelo en Laredo costó $1000, ahí te va mi factura. Entonces viene la autoridad y dice, como esto no se factura 3.3, ¿sabes qué? Tu servicio que estás vendiendo no está dentro de tu objeto social. Entonces estás teniendo ingresos. ¿Por qué? No sé. Vende, ¿no? Exactamente ese es el problema. Entonces ahora lo que tenemos que hacer en ese tipo de operaciones es facturarles el valor de la mercancía export y por ejemplo un DAT, por ejemplo un CFR, vamos a ir un FCA, no sé, pero nunca facturen servicios separados de logístico cuando es una empresa exportadora. Los únicos que pueden facturar este tipo de servicios son los forwarder, porque dentro de su objeto social pueden facturar servicios de transportación internacional, ¿queda claro? Hablando de importación, entonces quiere decir que nosotros vamos con nuestras mercancías. Voy a poner mucho el ejemplo, en Guadalajara siempre pongo mucho el ejemplo de China Manzanillo, es como nuestra ruta logística. Entiendo que en Puebla puede ser Alemania, Veracruz, ¿sí?
¿Y lo que viene de Asia? ¿Manzanillo? ¿No usa la sal? ¿Por qué? ¿Seguridad? ¿Costos? Seguridad, ok, muy bien. Vamos a poner el ejemplo Europa, Veracruz, para toda la explicación de Incoterm, ¿no? Vamos a hablar de importación. Cuando nosotros tenemos un Incoterm export, automáticamente ustedes tienen que establecer que en el pedimento de importación tienen que tener ¿qué? Incrementables. ¿Qué tipos de incrementables? Seguros, gastos de transporte en origen, gastos aduanales en origen, maniobras, almacenajes. Eso es lo básico, ¿no? Automáticamente tenemos que tener un flete internacional, flete marítimo, tenemos que tener, ya, hasta eso, ¿sale? Todos esos gastos incrementables están objetivos y los tengo que incrementar en mi pedimento. Como ustedes saben, el tema de los incrementables, nosotros tenemos que dar una línea imaginaria, como yo le digo a mis alumnos y a los clientes, de acuerdo al 56 de la ley aduanera, que nos dice el 65, todos los gastos incrementables que ocurran por las erogaciones al extranjero para traerte tus mercancías a México, tienes que considerar antes de lo que indica el artículo 56, ¿sale? El artículo 56 es lo de fechas de causación, ¿no? Que cuando llegue en barco, cuando fondee, amarre o atraque, cuando llegue el avión, cuando aterrice el primer aeropuerto, cuando cruce frontera, cuando cruce la línea divisora del país, ¿no? Entonces, si yo tengo un export, tengo que considerar ya los incrementables que les dije, pero otra técnica que tenemos que utilizar, pues las maniobras en Veracruz, donde la cobran en dólares o en pesos. Pesos. Aquí en Veracruz, ¿no? El muellaje, pesos. ¿Nos cobran IVA? Ok. ¿El agente aduanal dónde es? ¿Después de que tiró el ancla del barco? Sí. La maniobra ya la explicamos. ¿El almacenaje en recinto fiscalizado es posterior? Sí. ¿El transporte en Veracruz, Puebla es posterior? Sí. Entonces, esos son gastos que juegan en el total de importación. En 2 semanas me llevo un grupo de COMSE, no sé si está con su Puebla, ¿sí? Al torneo de comercio exterior. Entonces yo les empecé a explicar, les dije, oye, calculen el costo total de importación y se quedan en los impuestos, ¿no? Y el costo total de importación también es el arrastre de Veracruz a Puebla, ¿sale? Los gastos de importación en aduana sí tenemos que considerar los impuestos. Hay que saber definir esos temas, ¿no? Entonces, entendemos lo que es el Incoterm Export. Entonces, cuando nosotros, ¿quién trabaja con Global Attestation? Todos tienen que levantar la mano. Todos, y si no, mañana la solicitan, ¿no? ¿Por qué? Porque el filtro que hace la autoridad es, ok, tienen importaciones export, voy a filtrar y luego después veo que en la glosa no tienen incrementables. Tita, ¿qué dice? Ya valió. Recaudación, van, nos revisan. Luego lo interesante que nos dicen es, necesito que me muestres estas operaciones. Luego cuando estamos juntando las operaciones, vemos puro export. Entonces como que empezamos a sudar, ¿no? Le entregamos el tema a la autoridad, revisa y te dice, aquí está, ya revisé, ya no voy. Tan rápido, pues sí, nada más quería ver que si los expedientes los tenías, porque si no tienes el expediente, pues te voy a levantar contrabando. Porque como tienes todos los expedientes, yo ya sé que lo incrementaste, voy a mi acta y en unos días te llega tu acta, entonces puedes tener estas diferentes multas, sanciones, como lo dice, omisión de contribuciones, del 100 al 130%. ¿Qué quiere decir? Que si debemos 1 millón de pesos de contribuciones al comercio exterior, hablo de impuesto general de importación, pues tenemos que pagar el 1 millón y aparte tengo que pagar 1.300.000 por el 130%, ¿no? ¿Queda claro? Entonces, cuando nosotros llevamos nuestro directorio y saben que debe 2.300.000 de impuestos, se ponen de mal, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer dentro de nuestro compliance aduanero es estar filtrando nuestras operaciones. ¿Sabes qué, SAT? Mándame la glosa de 5 años
empiezo a filtrar y todas las operaciones export, no voy a adelantar los comentarios ahorita, pero desde export hasta adelante, que no traigan incrementables, tenemos un problema y le tenemos que hablar a la mejor agencia aduanal que está en Puebla, que se llama, me han dicho que se llama CAE, sí, y sí, es la mejor, y decirle que tenemos que rectificar los pedimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque rectificamos y la autoridad se va a dar cuenta que mejor vamos a rectificar 1000 pedimentos, pero cuando la autoridad reaccione, empieza rectificado, ¿no? Entonces ya no tenemos bronca. ¿Ya claro? Siguiente grupo, dentro de esta explicación, cuando hablamos del grupo E, tenemos que seguir nuestra vista que estamos en Alemania. ¿Queda claro? Siguiente grupo, grupo F. Nuestra mente tiene que seguir en Alemania, no se vengan a Veracruz. Todo el grupo F estamos en Alemania. ¿Cuántos integrantes tenemos grupo F? FSA, FAS y FOB, en este orden, ¿no? Grupo D, ¿dónde tenemos que estar viendo ya? Veracruz. Ya me olvido, no, pero decían, yo me equivoqué. Grupo C, ¿dónde tenemos que estar viendo? Es como lo más complicado, ¿no? Yo les diría que nos quedemos todavía en Alemania, pero volteamos a ver como a Veracruz. Ahí está ahí. Nos quedamos en Alemania y luego vemos así, ahí está Veracruz. Empezamos a ver Veracruz, ahorita les explicamos por qué. Y letra D, ¿dónde? Veracruz. ¿Ah? Y luego nos vamos a lo que nos dice el 2010, dividirlo en dos grupos, los todoterreno, como yo les llamo. Y cuando hablo de todoterreno es porque, independientemente que tenemos 5 trenes para medio de transporte marítimo, también eso se puede utilizar en transporte marítimo. ¿Queda claro? Que técnicamente no es lo mejor, pero se puede utilizar. Voy a explicar estos, uno por uno. Ya explicamos export. Y viene un tema de un FSA. Es la primera vez que estoy en esta hermosa ciudad. Voy a dar unos ejemplos medios absurdos, porque no me sé ubicar, pero FSA, a comparación del tema de export, yo siempre le digo que los incotermos vean como, ¿quién fabrica automóviles aquí? Y luego pues, Volkswagen algo tiene muy particular, que tiene como 308,000 versiones, ¿no? La Austera, y luego tiene otra versión que nada más trae botón eléctrico, pero es otra versión. Los incotermos yo quiero que lo vean como los carros Jetta. Austero Export y un DDP, el Super Sport con turbo y quemacocos y todo, ¿no? Entonces, el FSA es como una versión, ya no trae vidrios manuales, ya trae vidrios eléctricos, ¿no? ¿Por qué? Porque el FSA lo que hace es que incluye la carga al transporte asignado por el comprador. En el Export no, en el Export lo ponemos ahí, llega el camión y te ves, ¿no? En el FSA sí incluye. Entonces cuando explican los incoterms otros colegas, yo digo, sí está padre como nos explican, pero yo puedo vender una FSA en mi planta. ¿Qué dicen? Sí. ¿Por qué? Porque si yo te digo, te vendo FSA en mi planta, quiere decir que le voy a incluir la carga. Tengo que contratar mi montacarga y tengo que contratar a personal para que suba la mercancía. Y la única diferencia entre el export y el FSA es la transmisión de riesgo en la carga. Si agarra y se metió la mercancía, pues es bronca del cliente, del proveedor. En el FSA, en el export, es lo más fácil, ¿no? CPT, bueno, FSA como yo lo explico, aquí no conozco muchos lugares de Puebla. FSA puede ser en cualquier punto en el país de origen. FSA, ¿cómo se llama el mole que está en el centro de Santa Clara? FSA en la calle donde está el mole de Santa Clara. Quiere decir que yo tengo que llevar las mercancías donde está el mole de Santa Clara y tengo que hacer la carga ahí. ¿Queda claro? Pero en el libro de Incoterms dice, es que es para cualquier terminal. Ok, también, pues sabes que mándalo a una terminal ferroviaria.
Y la carga también yo te la incluyo, pero es en una terminal, ¿no? Luego viene, y muchos clientes dicen, ¿está correcto exportar FCA Veracruz? Pero técnicamente no está tan correcto, porque tenemos un Incoterms exclusivo para los marítimos, ¿no? Entonces, lo que yo les digo que el FCA lo utilicen para cualquier punto en el país que incluye la carga. Y nos vamos a lo que nos dice el libro de Incoterms, en cualquier terminal, ok, en cualquier terminal. En Guadalajara está la terminal de R. Michela, la de ferrocarril. Aquí tienen terminal de ferrocarril, ¿cómo se llama? En esa de ferrocarril lo podemos poner, ¿sale? Incluye la carga. Después, si se fijan, dentro de la letra F del grupo F solamente tenemos FCA. Voy a cambiar el ejemplo. Vamos a realizar importaciones de Estados Unidos para México, para Puebla. Si nosotros compramos FCA Disneylandia, FCA Estudios Universal, FCA Expert Farm, FCA a Casablanca, FCA la terminal de Kansas. ¿Queda claro? Entonces yo como importador tengo que saber que me va a incluir la carga, pero del punto donde recojo la mercancía hacia México no estoy cruzando la línea divisora. ¿Se dan cuenta? Sí estoy cruzando la línea divisora, pero la recolección es posible que lo haga antes de la línea divisora. Imagínense, una importación FCA Laredo. Llega la mercancía, se pone en la bodega del broker en Estados Unidos, traigo gastos incrementables, cambio de caja muy famoso, gastos conexos con la transportación, entrada incrementable del 65, le tengo que pagar al broker en Estados Unidos, incrementable, lo mandamos a otros incrementables, ¿queda claro? Entonces, yo para entender los Incoterms, como se me hace más fácil es, siempre acuérdense del 56, y si tengo gastos antes del 56, son incrementables que tengan que ver con comercio exterior y lo que dice el 65 y el 8 de Código de Valoración Internacional, ¿no? ¿Queda claro? Y una pregunta acá. La Sí. diferencia principal entre Export y FCA no es que... Perdón. La diferencia entre Export y FCA, la principal no sería que FCA incluye despacho de exportación de origen. No. Buena pregunta. Sí, pero no. Espérate. ¿Por qué? El FCA incluye lo mismo que el Export. Por eso yo les digo que el libro de Incoterms ya está viejito. Por lógica que si vendemos, como tú comentas, si lo vemos, es que incluye el despacho de importación. Pues sí, pero recuérdate que si tú no tienes una fianza en Estados Unidos, pues no puedes importar tampoco, tiene que exportar, tu proveedor, la fianza típica de CBP, ¿no? Entonces sí, pero no quiero que te lleves con que es la característica principal. La característica principal es que lo puedo mover en todo Estados Unidos y que incluye la carga. Y que el tema de exportación, a lo mejor yo como ingeniero te voy a decir, ¿sabes qué, proveedor? Apóyame, ¿no? O decirle a mi agente aduanal que tiene correspondencia en Estados Unidos, decirle, ¿sabes qué? Voy a importar una FCA, dile a tu contraparte que necesito, luego te piden todos los documentos que te piden en Estados Unidos también, que de tener propiedades, dinero, ingresos y bla, 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 bla. Dice, no, mejor proveedor, ayúdame que el pedimento llamado entry en Estados Unidos salga a nombre del proveedor. Sí, la pregunta fue muy buena, porque si leemos en el libro de Incoterms, sí incluye el despacho, porque como yo entrego en una parte de Estados Unidos y para poder exportar, pues incluye el despacho, ¿no? Pero la característica principal es el tema de la carga. ¿Queda claro? Y como incrementable, si nosotros logramos poder exportar de Estados Unidos a México, pues el servicio de la agente aduanal del broker en Estados Unidos también es gasto incrementable. ¿Sale? ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Dentro de la integración de los 2010 del grupo F, pues solamente tenemos para cualquier medio de transporte, tenemos el FCA. ¿Queda claro? Después tenemos el CPT. El CPT.
CFT está dentro del grupo de la C. ¿Se acuerdan que en el grupo de la C les dije que están en Alemania, pero empiezan a voltear acá como estamos dando el ejemplo de Estados Unidos? Si nosotros queremos traer una importación CPT, tengo que traer incrementables. ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Cuál? El agente aduanal. ¿Sale? ¿El seguro? Ok. Incoterm muy importante, con muchos errores en el tema de valoración. En el CPT, solamente, o ¿qué quiere decir el CPT? Que nuestro proveedor va a contratar el transporte principal para ponerlo posiblemente aquí en Puebla. Imagínense, de Houston a Puebla, ¿sale? ¿Quién contrata el transporte? El proveedor, ¿a favor de quién? Del comprador. Ese transporte que contrata el proveedor a favor del comprador, ¿dónde nos cobra ese transporte? En la factura. Entonces, el incrementable ya está en el valor de la mercancía. Entonces, el flete terrestre, la parte americana de lo que es Houston a Laredo, que es como incrementable, no lo tenemos que incrementar como incrementable en el pedimento. ¿Por qué? Porque lo tenemos en la factura. ¿Está claro? Pero hay algo que no trae Incoterm, es el seguro. ¿Se acuerdan el tema de valoración aduanera, que también de ahí nos está agarrando mucho la autoridad de cuando contratamos una póliza en México para un servicio internacional? Muchos decían, no lleva incrementable porque el servicio fue prestado aquí y el 65 no dice las erogaciones al extranjero. Bueno, si nos vamos al reglamento, si no me equivoco es el 55 del reglamento, si no me equivoco se puede pasar, nos dice que las pólizas globales de seguro contratadas en México pero con prestación en el extranjero tendrán que llevar el incrementable la parte proporcional en Estados Unidos. Entonces, este Incoterm, hay dos tipos de seguros que nosotros podemos traer para la importación. El de mi póliza aquí con GNP, por ejemplo, ¿sí? O un seguro que yo contrate por la operación. Ese seguro lo tenemos que incrementar. Cuando es por operación, el monto de ese seguro lo incrementamos en pedimento. Cuando es póliza global, es cuando sacamos el cálculo que no sé si muchos ya lo saben, que tenemos que sacar la parte proporcional del extranjero contra lo vendido, lo importado, y sacamos el factor, y del factor con el valor de la mercancía nos da el monto, ¿no? ¿Queda claro? ¿Alguna duda hasta aquí? Okay. Después viene el SIP. ¿Tenemos que traer incrementables? No, porque el CPT y el SIP es exactamente lo mismo, pero este ya trae sonido Bose, ¿sale? El otro traía el sonido de la agencia, pues ya le pusieron el sonido Bose y ya es la versión siguiente. ¿Por qué es igual? Porque aquí en el CPT el proveedor nos contrata el flete a favor de nosotros, pero en el SIP nos contrata flete y seguro. Entonces, si yo tengo aquí una póliza que contraté en territorio nacional, no la tengo que utilizar, porque la mercancía ya viene asegurada por mi proveedor. Y es incrementable, pero solamente la parte proporcional de las aseguranzas, que lo podemos llamar así, de Houston a Laredo. Si queremos incrementar de lo de Laredo a Puebla, solamente vamos a inflar un poquito nuestra valoración aduanera y vamos a pagar un poquito más de impuestos. Pero para temas de la autoridad, ¿ustedes creen que la autoridad nos puede montar porque les paguemos un poquito más de impuestos? No, pero yo sí le digo a los clientes, tengan cuidado con el 200 de la ley, porque luego dice, sí me pagaste más, pero el 200 dice que determines correctamente tu valoración aduanera. La determinamos correctamente, incluyendo lo mexicano, porque no nos sujetamos al 56. Entonces le puedes decir, sí me pagaste más impuestos, pero no determinaste bien tu valoración aduanera, págame 50 y tantos mil pesos. Oye, autoridad, pues estoy pagando más impuestos. Sí, pero acuérdate que yo, al estar en la Organización Mundial de Comercio, tengo que reportar datos estadísticos y me estás diciendo que la refacción que traes para la industria automotriz te está costando más caro. Entonces yo estoy faciendo la información como país en la forma estadística, entonces pagan los 50 y tantos mil pesos. ¿Queda claro? Vale. CPT y SIP son exactamente igual.
¿Me pueden dar la hora, por favor, nomás para mi referencia? 5 y 10. Acelero. DAT. Quiere decir que si nosotros vamos a comprar DAT, medio de transporte terrestre de Estados Unidos. Bueno, otra pregunta. ¿Qué tal si el proveedor me desglosa el seguro de transporte? Excelente pregunta. Revisa el 65 de la ley aduanera. En la última parte nos dice que los datos tienen que ser objetivos y cuantificables. Si el proveedor nos desglosa los incrementables, ¿sabes qué? El ponértelo en Puebla me costó tanto de transporte, me costó tanto de agente aduanal, me costó, bueno, no de agente aduanal, de transporte y seguro. Y todavía nuestro proveedor es más específico. De transporte de aquí a Laredo, que es lo de incrementar, me costó tanto, y el seguro tanto, lo tenemos que incrementar. Pero muchos proveedores no lo hacen, no sé si aquí en Puebla. ¿Por qué? Porque dicen, ¿quieres que yo te contrate el flete y el seguro? Lo voy a ganar, ¿no? Porque a mi gente de tráfico pues la pongo a cambiar, entonces le voy a ganar. Entonces no te lo detallan, sino que lo incorporan en el valor total. Pero siempre que nosotros tengamos en nuestra factura desglosado, es un error mucho de las agencias aduanales de que hacen los pedimentos de importación, es de que si lo traen desglosado, automáticamente lo meten como valor de la mercancía. No, agente aduanal. Estoy diciendo, mis datos son objetivos y cuantificables, desglósalos en pedimento. ¿Sale? ¿Queda claro? ¿Contesto tu pregunta? Aunque contradiga el usuario declarado en la factura. Si tenemos un dato y tienen viajes desglosados. ¿Sí? ¿Sí no pasa nada? Recuérdate que si es un DAT, pero te lo desglosa, si tú lo integras completamente o lo divides, tu valoración aduanera, tu valor en aduanas es la misma. Pero tú estás cumpliendo con el último párrafo del 65, que cuando eres objetivo y cuantificable, hazlo en el pedimento objetivo y cuantificable. ¿Sale? Que es muy raro que en un DAT te lo desglosen. Ellos dicen DAT Laredo, tanto, ¿no? ¿Sale? Sí. ¿Todos? Ok. El DAT quiere decir que si nosotros importamos DAT, tenemos que decir es DAT Laredo, y el proveedor nos tiene que poner la mercancía en la terminal. ¿Queda claro? ¿Traemos incrementables en las letras D? No. Solamente si el despacho aduanero no lo incluye el lado americano, es un servicio prestado en el extranjero, el Incoterm de DAT nos dice que llega a la terminal, pone en la terminal, pero no te dice que traiga despacho. ¿Queda claro? Entonces ahí podemos traer un incrementable si es que nosotros pagamos el agente aduanal. Lo que yo le digo a los clientes, si vas a negociar DAT, también dile que te incluye el agente aduanal. Punto claro para este tema del agente aduanal: los Incoterm no son leyes, son términos. Entonces, todo lo que nosotros le queramos cambiar a un Incoterm lo tenemos que llevar al contrato de compraventa. Indicar las particularidades del riesgo quedan conforme lo indican los Incoterm 2010. Pero es obligación del vendedor pagar el agente aduanal, ¿no? Que en el Incoterm ya no lo viene. Pero si nosotros lo llevamos a un contrato, se vuelve oficial. ¿Sale? ¿Queda claro? Ok. Siguiente, DAP. Aquí voy a contestar mucho del tema de la agente aduanal. DAP quiere decir que lo así, ¿sabes qué? Ya no es en la terminal, mandamos a un muy buen comprador y es DAP Puebla, DAP su empresa, ¿sale? Es en cualquier punto, DAP empresa. La única diferencia entre el DAP y el DAP, el DAP y el DDP es que en el DAP la importación en México la tiene que hacer el importador, la empresa mexicana, ¿queda claro? Y en el DDP todo lo tiene que hacer el proveedor. En estos tipos de Incoterm, DAP y DDP, no tenemos que traer incrementables, porque el punto establecido, el lugar de destino convenido, es en México. Ya cruzó frontera, al cruzar frontera ya no traemos incrementables, porque todo lo pagó el proveedor. El agente aduanal en Estados Unidos lo pagó el proveedor, ¿no? Y el despacho de importación en el DAP lo pago yo, pero me tiene que llegar la mercancía a Puebla. Y en un DDP, yo no me hago cargo, yo le digo que sí
igual que el export, pero al lado contrario, la mercancía llega aquí